Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero, ¿qué opina usted, economista? ¿Cómo está la situación? Le prometo que ayer me sentí bastante pesimista yo de la situación, porque los parámetros reclamados por los empresarios de Guayaquil entiendo que también van a ser reclamados por los empresarios de Quito y de todas las ciudades laboriosas de nuestro querido Ecuador. Bienvenido, buenos días, economista. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Patricio Alarcón y a los amigos que están en Guayaquil Juan también. Carlos Díaz Granados. Gonzalo, y un saludo también a la audiencia, obviamente, que ha tenido la amabilidad de escucharnos esta mañana. Gonzalo, yo creo que obviamente la función de un presidente es dar optimismo a su pueblo. Claro. Lo malo es que sea un exceso de optimismo y que ese optimismo no se traduzca en medidas económicas que nos orienten y que digan vamos a salir adelante, porque eso sería lo ideal. Desde el discurso del 24 de mayo, cuando todos los ecuatorianos oímos las dos primeras partes de la presentación del presidente y su vicepresidente y de su secretaria de planificación, y la tercera parte todos estábamos a la espera de que nos tracen el camino del próximo año para la recuperación económica del país. Desafortunadamente eso no pasó y más bien se dedicó el presidente incluso con una sonrisa burlona diciendo que va a mandar de nuevo la ley de herencias y plusvalías a la Asamblea Nacional. Esa ley y ese capricho le ha costado al país en los últimos 15 meses aproximadamente 3.300 millones de salida de depósitos de la banca. ¿3.300 millones de dólares. Eso han retirado de la banca. Ese capricho le ha costado ecuatorianos a la economía ecuatoriana eso. Pudientes. Entonces, y no y pudientes, ni siquiera sino todos los que sacaron la plata para meterla en el colchón nomás. Porque no se ha reportado la salida de esos mismos millones con el 5%. Sí. ¿No es cierto? 1.000 en el colchón bank, imagínense. Entonces son de los pequeños tenedores de dinero. Gonzalo, a eso, sumado inmediatamente la extensión de las cláusulas de salvaguardia, que cuando se pusieron esas cláusulas, se puso un artículo en el cual se decía que había que revisarla cada 3 meses, y eso incluso se acordó con el sector privado para hacerlo. Porque no es lo mismo una cláusula de salvaguardia cuando una economía se pretendía crecía al 3.7% y una economía que acabó creciendo al 0.2%, según cifras oficiales. Entonces la demanda de divisas no es la misma para un caso y para el otro. Luego de eso, algunos sectores presentamos al país después del terremoto medidas alternativas para no seguir poniendo impuestos a una economía que tiene una crisis de demanda enorme y que eso es contraproducente. Permítame una curiosidad. Cuando usted era ministro y era ministro de la producción, de alguna manera, usted sí le presentó, igual como nos va a describir, opciones y alternativas que eviten los golpes duros que en su época también asestó feamente o fieramente el régimen a los señores empresarios. ¿Somos todos? Por supuesto, Gonzalo. Ahí se tuvo una discusión grande porque la lista de los ítems arancelarios que se presentaron en ese momento para ponerles cláusulas de salvaguardia sobrepasaban los 3.500, que fue la propuesta del Frente Económico, y se la bajó y se la dejó en 2.100, y con un trabajo que se lo hizo conjuntamente con el sector privado. Pero eso había que revisarlo, sobre todo en lo que tiene que ver con materias primas y materias intermedias, que es lo que también mucho utiliza la industria ecuatoriana para producir sus bienes finales. Entonces, Gonzalo decía eso, las ventas anticipadas de petróleo. Pero en la época de ministro, ¿qué propuso usted para evitar, digamos, cargas tributarias fundamentalmente? Bueno, nosotros siempre habíamos dicho, Gonzalo, que en una economía que se veía a claras luces que iba en franca decadencia, lo único que no se debía poner es más impuestos, porque definitivamente, Gonzalo, en una economía que, como vuelvo y repito, tiene una crisis de demanda enorme, quitarle más recursos a los ciudadanos para que demanden bienes es irse en el sentido contrario. Nosotros habíamos manifestado la necesidad. ¿Y él no hacía caso o no le
Lo que pasa es no que le también paraba bola, como lo que pasa dicen. es que hay una visión muy fiscalista desde el punto de vista económico, y lo único que tratan es de recaudar dinero. Pero del mismo chanchito, como se dice, o sea, sacarle grasa al mismo chanchito, en vez de crear más chanchitos para que poder sacar equilibradamente la manteca. ¿A cuáles chanchos, presidente Correa, perdonaba o de alguna manera les daba licencia para evadir No, yo creo que no, eso responsabilidades? no. Gonzalo, aquí en el país... ¿Por qué ha tenido un tono exigente con todos los sectores, me parece? Sí. No, yo creo que en el país ya es muy difícil evadir impuestos en este momento. No solo por la evasión, sino que no les castigaba con agravios tributarios, por decir así. Bueno, pero Gonzalo, yo creo que... ¿Cuáles sectores se beneficiaban de que el presidente no dirija la mirada tributaria hacia ellos? No, yo no creo que ha habido eso, Gonzalo. Le digo sinceramente. Yo creo que todos los sectores han pagado impuestos en este país, y ese es uno de los grandes logros, no solo de este gobierno, sino desde antes, que ha venido una cultura tributaria desde Elsa de Mena, sí, que hizo un fabuloso trabajo ahí en el SRI. Entonces, esa es una de las cosas buenas que se ha hecho, y esa es una de las políticas redistributivas mejores que se dan. Y obviamente se ha hecho con el impuesto a la renta, etcétera. Pero cargar un impuesto indirecto, como se hizo en este momento, subir el IVA del 12 al 14%, es obviamente contraproducente y además inequitativo. Entonces, por eso nosotros estuvimos en contra y propusimos un paquete de medidas que desafortunadamente, producto de que no dan las cifras, mire usted, el tema de los seguros públicos se ha quedado en silencio, a pesar de que nuestro asambleísta Byron Pacheco ha hecho un seguimiento. ¿A qué seguros se refiere? A los seguros sobre el terremoto. Ya. De los bienes públicos que por negligencia alguien no aseguró, ¿no? Y que ahora el pueblo ecuatoriano tiene contributos pagar esas negligencias. Entonces, pero la aseguradora casi de timbre oficial, la aseguradora Sucre, exactamente. Creo que hizo una formal entrega de 300 millones. No, 30 millones, 15 millones lo hizo inicialmente al BIES, que el BIES sí estaba asegurado todo porque no están en el presupuesto general del Estado. Y entonces las otras, por ejemplo, en educación, en salud, los edificios públicos, no se dice absolutamente escuelas, nada. Hospitales, claro, las oficinas, el equipamiento de las oficinas públicas, etcétera. Eso se ha quedado ahí, no hay información. Habría que ver lo de los reaseguros también, etcétera, etcétera, Gonzalo. Entonces, ese tipo de cosas. Ayer uno de los diarios sacaba con mucha preocupación esta venta anticipada que se ha hecho en este año, que van a llegar venta anticipada de petróleo hasta el 2024. Así es. Con cerca de 240 millones de barriles de petróleo. Eso realmente pone a temblar, y a los que aspiren a ser presidentes de este país debe tenerlos muy nerviosos, porque realmente, ¿cómo se va a manejar este país sin los recursos? Gonzalo, yo siempre he manifestado y le vuelvo a repetir que... ¿Cómo va a pagar eso? Nosotros hemos dicho que queremos, justamente producto de esta crisis que la estamos analizando, debe haber una convergencia nacional que permita realmente darle una salida al país. Okay. Pero aparte de esto, Gonzalo, la poca transparencia en los niveles de deuda. Hasta ahora nadie sabe cuánto mismo está endeudado el Estado. Hay contratos secretos, hay contratos que no han sido públicos, etcétera. Hay muchos que pensamos que ya el límite del 40% pasó. Hoy día el ministro coordinador de los sectores estratégicos manifiesta que si es necesario endeudarse más hay que hacerlo y que pedirán permiso a la Asamblea. Hoy día he leído un artículo de uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana, el economista Van der Falconi, decir más o menos que el fondo, en el Telégrafo, que el Fondo Monetario ya está dando un giro y que está saliendo del neoliberalismo. Eso me pareció así un poco, por decirlo menos, chistoso, porque ya seguramente están pensando acudir allá. Correa. Entonces, Gonzalo, estos dobles discursos, adicionalmente, la conferencia del día viernes en Londres del señor canciller, en el cual manifiesta abiertamente su oposición a los tratados de libre comercio, mientras su homólogo de comercio estaba negociando el tratado. ¿Cuáles son los parámetros que primerito ven en una hoja que dice de título Ecuador, situación general?
¿Qué parámetros se examinan, si usted nos puede ayudar? Mire, un inversionista se fija en el riesgo país, que no baja de los 1,000 puntos. Un inversionista se fija en la estabilidad, en las reglas que se manejan en un país. Aquí no existen reglas claras. Tenemos alrededor de 16 reformas tributarias, 27 normativas, reformas en cuanto a las normativas. ¿Y qué es lo que sucede en el país, Gonzalo? Es gravísimo porque las ventas siguen bajando. Las ventas en el sector comercial, tengo importadores con los que me he reunido, he conversado, las ventas han bajado en alrededor de un 60%. Las exportaciones decrecen y esto es peligrosísimo porque las divisas tienen que llegar al país. Las importaciones, ya lo dije, ni se diga. No vemos claridad en cuanto a la firma de acuerdos de libre comercio. Por un lado, el señor Cassinelli está negociando en este momento en Bruselas nuestra adhesión al acuerdo con la Unión Europea, y por otro lado, el señor Guillaume Blanc, el ministro, habla en contra de este tipo de tratados. Y mire, no es gente práctica, porque si es que nos fijamos, el 40% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos, y habla en contra de la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo que ya deberíamos estar sentados y negociando con los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Con más impuestos. ¿Es una nueva generación de terroristas económicos? Mire, el problema de este gobierno, Gonzalo, y tenemos que ser prácticos, el problema de este gobierno es que es manejado por catedráticos, por filósofos, por sociólogos. Nadie en el gobierno entiende la realidad por la cual pasamos los empresarios. Nadie ha creado o ha generado valor. Entonces no entienden la realidad por la que vive la gente y cómo se debe sacar un país adelante. Porque, mire, tenemos que ser pragmáticos. Hay que saber sumar y restar. Yo no puedo gastar más de lo que ingresan. Es una ley simple de la vida. Si yo gano con mi esposa alrededor de $1,000, yo no puedo gastar $1,300 al mes porque me va a ir mal. En mi empresa, si es que yo genero ventas por alrededor de $10,000 al mes, no puedo gastar $15,000. Y el gobierno sigue gastando más de lo que tiene, se sigue endeudando y cree, y esto es lo peligroso, cree que el consumidor, cree que el comerciante, el industrial, el exportador tiene una máquina de hacer billetes. ¿Por qué? Porque le sigue cargando con impuestos. Entonces usted le quita, en el IVA le está quitando poder adquisitivo al consumidor final. Con los aportes de sueldo le está quitando poder adquisitivo al consumidor final. Con el impuesto al patrimonio, imagínense lo que está pasando. Hay gente que tiene haciendas acá en la sierra que ahorita no saben de dónde sacar, tienen un avalúo alto y no saben cómo sacar la liquidez para pagar el impuesto al patrimonio, que lo tienen que hacer en estos días, en 3 cuotas, ¿no? Las empresas, yo he conversado con socios de la Cámara que me dicen, mira, yo no sé, generé algo de utilidad el año pasado, ya reinvertí esa utilidad en inventario, pagué dividendos, reinvertí la plata en general. Y ahora ya no tengo con qué pagar este 3% adicional retroactivo que me están cobrando. Entonces, mire, creen que, yo no sé, hay esa falsa expectativa de que los empresarios tenemos una máquina de hacer dinero o que podemos emitir dinero electrónico, qué sé yo. Pero el problema es de fondo. Mire, el presidente hablaba de las vacas flacas. Entonces sí, que está preparado con las vacas flacas porque tiene hidroeléctricas, tiene carreteras. Entonces yo le pregunto, ¿usted puede pagar al ISFA con hidroeléctricas? ¿Usted puede pagar a los GATS con hidroeléctricas? ¿Usted puede pagar a los asilos de ancianos con hidroeléctricas o el Yachay? ¿Usted puede pagar salarios con hidroeléctricas? El Yachay sí está bien atendido. Ayer lo visitó, creo que el señor presidente. Pero mire, no se concentra en atender a los sectores que van a generar valor a la sociedad. Él debería estar sentado con empresarios, debería estar bajando impuestos para generar más consumo, para que la gente pueda consumir, para que se puedan crear fuentes de trabajo. Debería ser lo contrario, todo lo contrario de lo que está haciendo en este momento. Entonces el país se ve complicado por la falta de planificación y por la falta de la equivocación en el perfil de quienes manejan el país. El país en este momento necesita administradores, no necesita demagogos, no necesita idealistas que todavía están convencidos en sueños de modelos que han fracasado en todas partes del mundo, Gonzalo. Dinero electrónico. Y con este dinero electrónico se ha librado un debate gigantesco, igualmente entre los dos sectores. El sector que técnicamente se da cuenta de lo grave que es implementar una situación de esas y el giro que podría darse
con una divisa paralela, con una moneda paralela al dólar. Y lo que eso significa para los que nos están viendo, o los que quieren hacer negocios con nosotros, o los que quieren evaluar la real circunstancia económica de nuestro país, si ven que estamos jugando a estas pretensiones, nos van a dar las espaldas con absoluta certeza. Esta es una estrategia de juego desde los niveles más altos del régimen y que no es entendido por la población porque se necesita un grado de instrucción más o menos importante para que el pueblo se dé cuenta lo que quiere hacer su mandatario en materia monetaria. ¿Qué le parece a usted? Gonzalo, yo creo que nosotros lo hemos venido diciendo ya desde 2 años atrás, de que el modelo de crecimiento inclusive cuando usted era ministro. Exacto, cuando aquí mismo en su radio yo lo dije cuando era ministro, de que el modelo de gasto... ¿Y no le tiró las orejas? No, sí me lo reclamó en una cuestión privada, pero no pasó más de eso. Cuando yo dije que el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Yo lo dije cuando era ministro porque se veía que ya la capacidad de endeudamiento del país no daba para más. Y lo lógico era hacer esta asociatividad público-privada. Pero en serio, no solo mandar una ley de los cuales 18 asambleístas no votaron, yo debo decir que nuestros asambleístas votaron por esa ley, pero que hasta ahora nos sacan un reglamento para poner en funcionamiento la ley, etcétera. Es decir, no hay una verdadera vocación, porque no creen en el sector privado. Entonces yo creo que ¿Qué hace necesario... Sector privado? Que es un grupo... no pueden decir que es un grupo clandestino que interviene, pero sus tesis no son, por lo menos, evaluadas con racionalidad, con desprendimiento. Gonzalo, y sobre todo con pragmatismo, en un momento de crisis, ¿no es cierto? Si vemos que las exportaciones están cayendo, lo lógico es buscar soluciones para eso. Por ejemplo, cuando se vio que disminuyeron las exportaciones el año pasado, se puso un drawback para ayudar a los sectores exportadores que generan empleo sobre todo. ¿Qué pasó? No les pagan. Entonces es un mecanismo que no funciona, inútil, que no da confianza, etc. Se tiene que buscar mercados, porque nuestros principales clientes, los países vecinos, tuvieron que devaluar monedas producto de la apreciación del dólar, ¿no es cierto? Y esos mercados se han hecho imposibles de ingresar, el peruano y el colombiano, porque no somos competitivos ahí. Hoy día veía también el problema que se está negociando el tema arancelario para uno de los productos estrella de la costa y sobre todo de Manabí y Guayas, que es el atún, ¿no? Que tiene problemas para ingresar al mercado europeo. Entonces, Gonzalo, ese diálogo franco, sincero, con objetivos claros, es lo que necesita el país. ¿Usted no pudo armar ese diálogo? Nosotros hicimos por primera vez un acercamiento con el presidente de la República y todo el sector privado estuvo en Carondelet hablando. Incluso salimos muy optimistas de ese mensaje porque el presidente incluso fue más allá de lo que los 47 ¿Usted le llegó a andar con las fábricas un buen rato? Yo todo el tiempo anduve por ahí haciendo ese contacto con el sector privado. Porque, Gonzalo, nosotros como partido desde julio del año pasado en Bahía de Caracas propusimos ya 16 puntos para dinamizar la economía. ¿Cómo no va a dar envidia, Gonzalo? Yo veía un reportaje el día de ayer de las empresas agroexportadoras del Perú, que Perú dice que para el año 2018 se va a convertir en el tercer país a nivel mundial abastecedor de alimentos. Fantástico. ¿Sabe lo que es eso de generación de mano de obra en el sector rural? De mano de obra incluso no calificada. Porque han tenido coherencia en la política. Estamos viendo en nuestros mercados toda la producción que traen desde el Perú. Exactamente. Entonces, nosotros dejamos listo la política agroindustrial. Se gastaron recursos en una consultoría para hacerlo, se determinaron 12 cadenas productivas importantes, pero no se la tomó en cuenta siquiera porque no hay ese convencimiento de que hay que apoyar a sectores dinámicos de la economía. Entonces, Gonzalo... Porque hay animadversión por el empresariado. Por el empresariado. Entonces, si es que no creen en eso, es imposible. Tienen que entender que el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó, como se agotó aquí, como se agotó en Argentina, como está agotado en Venezuela, porque no dieron el paso siguiente. Claro. Porque estaba bien que los gobiernos, por ejemplo en el Ecuador, se hagan carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera, que son realmente instrumentos para las ventajas competitivas, pero
Había que dar el paso y pasarles el testigo al sector privado, decirle, bueno, nosotros ya hicimos lo que tuvimos que hacer, ahora a ustedes les toca invertir en un país que ya tiene la infraestructura necesaria. ¿Y usted cómo se batía con un comunismo trasnochado que no pensaba que el señor Putin, por ejemplo, cree mucho en el sector productivo? De lo contrario, la Rusia ya hubiera desaparecido. Pero vea lo que están haciendo los hermanos Castro en Cuba. Lean la ley de fomento productivo que lo están haciendo para desarrollar el puerto de Mariel, donde tienen incentivos al sector privado importantísimos. China es otro ejemplo palpable de lo que se puede hacer entre la asociatividad pública y privada. Y tantos países, los países nórdicos, por ejemplo, que tienen un desarrollo espectacular y una redistribución del ingreso enorme, que han logrado tener un acuerdo con los sectores privados para desarrollarlo. Y aquí no se tiene esa voluntad, no se quiere dialogar con los sectores productivos y las medidas que se toman son totalmente contraproducentes para salir de la crisis. ¿Y usted sí tenía sus agarres con el presidente por este tema? Gonzalo, ¿O le tocaba silenciarse? Gonzalo, nosotros siempre estuvimos y al sector privado le consta nuestra predisposición para hacerlo porque yo creo en eso. Yo soy un socialdemócrata y creo en la asociatividad público-privada, más en un país pequeño como el nuestro. Eso es nuestra ruta a seguir. Los comerciantes quiteños, ¿por qué se han hecho careros? Los comerciantes quiteños no se han hecho careros. Lo que pasa es que muchos comerciantes quiteños todavía tienen que pagar un 40% por sus importaciones. Los comerciantes quiteños tienen costos altos laborales. El país no es competitivo, tal como lo comentó Francisco. Y lo que sucede es muy preocupante porque, miren, mientras nosotros seguimos reclamando acerca de ciertos puntos, ¿qué está pasando ahorita en la Asamblea? Se está discutiendo un código de ingenios. Y la gravedad del código de ingenios, muchos no lo han mencionado en este momento. Usted sabe que lo que pretenden pasar, y es sumamente preocupante, especialmente para la industria del software, para quienes lo desarrollan en el Ecuador y para quienes lo importen. Si usted desarrolla en el Ecuador, usted tiene que darle el 10% de las ventas a sus empleados, a quien le ayuda a desarrollar el sistema. Calcule el perjuicio que le va a causar esto a esta industria cuando la línea final, cuando la utilidad que genera esta gente es del 8%. Entonces quieren, y no creo que lo van a hacer con intención, pero si esta ley termina pasando, van a acabar con una industria que genera valor en el país. Van a acabar con alrededor de 54 millones de dólares en ventas. Van a acabar con 15,000 fuentes de empleo. Y hay algo más preocupante en esta ley, que solo le permite importar celulares, por decirle, que vengan con un software abierto. Es decir, en este país, si pasa esa ley, usted no podrá tener un iPhone, por darle un ejemplo. Entonces volvemos o nos vamos hacia regímenes como el de Corea del Norte. O sea, Kim Jong-un decide qué software puede tener en el teléfono y qué teléfono puede comprar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No será una equivocación de apreciación suya? Porque Mire, me parece retrógrados. Mire. Sus autores parecen retrógrados. Pues. Volvemos a lo mismo. Quien trata de dictar política económica en el país es la CEMPLADES. Un sociólogo, qué sé yo, un catedrático viene a... Vago. No creo. No sé, pero mire, la gente práctica es la gente que tiene experiencia, la gente práctica, la gente que sabe de empresa tiene que ayudar en este tipo de decisiones. Y ya se viene nuevamente la ley de herencia y plusvalía. Entonces seguimos discutiendo acerca de los problemas que tiene el país, acerca del cambio de ideología, y el gobierno hace caso omiso a absolutamente todo lo que nosotros venimos planteando y sigue anunciando nuevas leyes. No hay planificación en cuanto a la matriz productiva, no existe una estrategia, porque si el Ecuador tiene buena calidad de cacao, impulsemos el cacao. Si el Ecuador tiene buena capacidad de exportar banano, impulsemos el banano, el camarón. Si no se firma el acuerdo de libre comercio con Europa, perdemos 427 millones de dólares para los sectores de la costa. Entonces no existe una estrategia clara. Mire lo que ha pasado en Cuba. Lo que está pasando en Cuba. La semana pasada tuve la suerte de reunirme con la presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba. Y lo que están haciendo es impulsar la inversión.
si ya se dieron cuenta que no pueden seguir viviendo de Venezuela, hace muchísimo tiempo ya no pudieron seguir viviendo de la Unión Soviética, entonces tienen que generar No les inversión. mandan ni un pedazo de caña desde La Habana. Sí, mire, lo que necesitan y se dieron cuenta. No digo en inversión. retribución. ¿Cuántos años les mantuvo el presidente Chávez? Mandaron doctores y médicos, pero no sé si usted pudo ver un Pero reportaje cobrando. este fin de semana. Así es. Y mire, y tenemos que cambiar. Se menciona mucho a los países nórdicos. Mire lo de Noruega, es un gran ejemplo, porque ellos realmente manejan un fondo soberano y no hablan de fonditos. Es un país que se enfoca mucho en lo social. Son Y increíbles. mire, ellos manejan un porcentaje de las inversiones en bonos mundial. Ellos tienen un fondo de ahorro enorme, un fondo petrolero que no lo topan, es un país exitoso. Mire países como Polonia, como Estonia, deberían los señores del gobierno hacer un tour a esos países, porque ¿qué es lo que hicieron? Abrieron el comercio, bajaron el gasto público y esos países vienen creciendo a tasas de alrededor del 7 y el 8%. Las APPs que mencionaba Ramiro, mire, las APPs, ¿para qué pasó esa ley y pasó rápido la ley? Fue porque una necesidad puntual de liquidez. Con esa ley se pudo entregar el campo Auca, no sé si entregaron el campo Sacha, y con esa ley seguramente traerán liquidez con un adelanto para el puerto de Pozorja. Pero a los comerciantes pequeños no nos ayudan, no nos dan ventajas. Nadie da ventajas en este gobierno al comerciante local, al empresario local, porque no creen que genera valor a la sociedad, y ahí es donde nos equivocamos.